chicos, bienvenidos de vuelta a nuestro curso. Ya tengo un matecito y ahora vamos a ver las patologías digestivas. Vamos a ver el sistema digestivo y las patologías que van a involucrar ese sistema en nuestro cuerpo. En lo que es digestivo, lo primero que tenemos que pensar son en las diarreas. Claramente vamos a tener distintas formas de diarrea. Y cuando pensamos en el sistema digestivo, vamos a pensar en virus, bacterias, parásitos. Los hongos no hacen tanta parte de acá, de esa unidad, sino que cuando tenemos a un paciente inmunocomprometido podemos pensar más en patologías fúngicas. Pero los virus, las bacterias y los parásitos van a causar diarreas, constipaciones, diarreas agudas y crónicas, no, claro, constipaciones, patologías con sangre y otros tipos de patologías que vamos a ver. Inclusive hay algunos parásitos que más allá de causar patologías digestivas pasan por el sistema respiratorio y nos causan un poco de patología respiratoria también. Entonces arranquemos con esa unidad que es un toque larga, entonces vamos a intentar hacerla lo más llevadera posible. Cuando tengamos diarreas, vamos a dividirlas en diarreas acuosas o en diarreas con sangre. Las diarreas con sangre son las desentéricas, porque causan a partir de la desintería, así se dice. Y las diarreas acuosas van a ser o secretorias o osmóticas, dependiendo de la forma con que el virus o la bacteria actúa en las células de la luz del intestino, y de esa forma va a cambiar la forma que hay secreción, que haya acuosidad. Puede ser que sea secretoria, a cambiar, por ejemplo, el ambiente cíclico, o puede ser osmótica, por ejemplo, cambiando, teniendo una inversión de las bombas de flujo. Ahora, las desentéricas, como vamos a tener sangre, tenemos que pensar en invasión de ese tejido, como por ejemplo Shigella, Salmonella, o tenemos que pensar en una desintería sin invasión, pero tampoco es absortiva. Entonces voy a tener una diarrea con sangre, pero que no rompí totalmente la pared del sistema digestivo. Después lo que vamos a ver es que vamos a tener diarreas agudas y diarreas crónicas. Las diarreas agudas normalmente están causadas por virus. Fíjense, 1 a 3 días, 2 días, 2 días, 5 días, 10 días. Y vamos a tener rotavirus, norovirus, sapovirus no tenemos acá en Argentina, astrovirus y los adenovirus. El adenovirus, ojo que solo el 40 y el 41, los otros adenovirus hacen respiratorio. Todos se dan por una ruta fecal oral, puede ser que sumemos una ruta respiratoria, aerolización, comida, fomites, agua. ¿Cuál es la idea acá? Es que si viene un paciente que tiene una infección, una diarrea, yo tengo que preguntarle hace cuánto tiempo, tengo que preguntarse si viajó, tengo que preguntar todas las cosas inherentes a la vida de ese paciente en los últimos días para yo saber de dónde viene esa diarrea. No es lo mismo que el paciente haya estado en un crucero que haya ido a un asado o haya ido a una fiesta de casamiento. Todas esas pequeñas informaciones que nos va dando el paciente nos va a hablar de qué tipo de diarrea podemos tener, de qué tipo de patología, de qué tipo de microorganismo hay, queda mejor, qué tipo de microorganismo podemos tener. Además de eso, cabe recordar que algunos virus y algunas bacterias son sazonales, o sea, están más presentes en el verano o más presentes en el invierno o están todo el año, que serían las year-round. Arranquemos entonces con el rotavirus, que es un virus súper común, es súper contagioso, causa vómitos y diarreas. Normalmente es más frecuente en niños, dura más o menos 3 días y es autolimitada. Es el tiempo, la diarrea y los vómitos va a durar más o menos el tiempo que está haciendo replicación adentro del cuerpo ese virus, y después, una vez que ya deja de hacer esa replicación, ya no tenemos más la diarrea. Se transmite de persona a persona, de fecal oral, y tiene esas proteínas de membrana que son las BP. Tiene 8 BPs, entonces por todos lados hace contacto con el sistema digestivo, con las células del sistema digestivo por esas proteínas. Después el norovirus también va a ser diarreas. En realidad hace diarreas en todas las edades. Normalmente está
está en mayor incidencia. Los libros dicen, y inclusive en el apunte está, de noviembre a abril, pero claro, porque los libros son americanos. Entonces, cuando pensemos en norovirus, tenemos que pensar que son virus del invierno. Y esos virus del invierno normalmente son transmitidos de persona a persona, no tanto por la comida, sino por las gotitas de flush. Después están los astrovirus, que los astrovirus y los norovirus, que son los anteriores, cuando pensemos en ellos tenemos que pensar en lugares cerrados, comunidades cerradas, por ejemplo, donde están los ejércitos y están haciendo un entrenamiento, cruceros, casas de ancianos, jardines, todo eso de poblaciones más encerradas, tenemos que pensar en esos virus. Después los adenovirus entéricos, como yo ya se los adelanté, es el 40-41, están en el verano y son fecal oral. No están por las gotitas de flush y más o menos la patología va a durar una semanita, un poquito más. Esos son como que los más largos que tenemos. Pasamos entonces a lo que son las diarreas bacterianas. La verdad que una diarrea aguda no sabemos muy bien la etiología, no buscamos saber la etiología porque es aguda, es autolimitada. Entonces después de una semana más o menos la persona ya se va a sentir bien y por eso no vamos a estar buscando una etiología. Adentro de lo que son las diarreas bacterianas vamos a tener las diarreas acuosas y las diarreas desentéricas y ahí vamos a dividir las bacterias entre ellas. Fíjense que la primera que vemos es la Vibrio cholerae, no es la que más frecuentemente está, pero es bastante frecuente. La primera que vemos es la Vibrio cholerae. La Vibrio es súper frecuente, pero como es tan cortita, es autolimitada, no necesariamente la buscamos. Normalmente está contaminada de agua y comida. Y lo que vamos a hacer es tratarla con agua y ajo. Todo lo que son diarreas agudas no hay mucho, se trata con agua y ajo por ahí. Si la persona está deshidratada le podemos poner un suero o algo parecido, pero no mucho más que eso. Hay que esperar que se cumpla el ciclo de la hemopatología y que el sistema inmune actúe sacando esa bacteria del medio. Lo que tiene de interesante la Vibrio cholerae es que tiene una toxina y esa toxina regula la formación de como si fueran unos pilares para que la bacteria se quede atrapada ahí. Y después tiene la toxina de la cólera, que la toxina de la cólera en realidad lo que va a hacer es una diarrea osmótica. Está haciendo que hay una bomba de flujo de cloro a la luz del sistema digestivo y esa bomba de flujo saca el cloro de la célula, y como esa bomba de flujo saca el cloro de la célula digestiva, lo que va a también sacar es el agua. El agua va junto con el cloro por osmolaridad. Pasamos entonces la E. coli. La E. coli, hay muchas variantes de la E. coli. Esa es la enterotoxigénica. La enterotoxigénica que tiene toxinas. Es bastante simple las E. colis, aunque las personas siempre se confunden entre ellas. Cada una de las E. colis tiene su nombre y a partir de su nombre tenemos que dividirlas. La enterotoxigénica hace una toxina entérica, la enterotoxina. Y esa enterotoxina, bien, viene la E. coli acá, se gruda a nuestras microvellosidades, libera la enterotoxina. Esa enterotoxina es una toxina B, por eso tiene las partecitas violetas que se unen a la célula de la célula de la luz, libera la segunda parte y esa toxina va a actuar en lo que es el AMP cíclico, haciendo que haya un cambio de secreción de electrolitos y agua, haciendo así una diarrea osmótica. Seguimos entonces con la enteropatógena, la E. coli enteropatógena. Acá arriba está el nombre de la bacteria. La enteropatógena lo que hace es una alteración de lo que son las fimbrias de la bacteria, activando de una forma el citoesqueleto de la célula humana, cambiando las vellosidades. Fíjense que la célula venía, microvellosidad, 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 toca, no tengo más microvellosidad, hago una base de pedestal moviendo las miosinas, las tropomiosinas, y ese pedestal queda atrapada la bacteria ahí de cierta forma, así como esa es la bacteria y ese sería el pedestal que movimentó de las microvellosidades celulares y de esa forma hace que por un lado la célula humana no tenga tanta absorción y por otro lado no se lleve la bacteria con tanta facilidad.
es momentánea, es el tiempo que la bacteria vive y después se suelta de ahí porque se muere. Por eso la diarrea es bastante aguda. La incubación entonces de la diarrea es súper aguda y lo que lleva es una falta de absorción, una mala absorción temporaria aguda con diarrea. Normalmente afecta a niños muy chiquitos, menores de 2 años, y obviamente está por el agua, por la comida y todo lo que son diarreas. Tenemos que pensar en la limpieza de los alimentos del hogar, si las personas lavan bien las manos, si tengo agua potable para tomar, si los residuos están bien limpios. Pasamos entonces a la enteroagregativa, que la enteroagregativa lo que hace es hacer una pila de ladrillos arriba de las vellosidades. La enteropatógena rompe las vellosidades. La enteroagregativa hace como mocos que ocupa todas las microvellosidades y de esa forma ella se agrega entre ellas y quedan todos ahí formando una pila de ladrillos. Ahora, la enteroinvasiva, ¿qué es lo que va a hacer? Va a invadir, no hay mucho más que eso. La enteroinvasiva lo que va a hacer es invade principalmente por las células M, pero puede invadir por las células también de absorción del intestino delgado. Y adentro de ese intestino le va a ir de forma basal o de forma lateral y va a ir yendo de una célula a otra, lo que conlleva con la ruptura de esas células y podemos tener una diarrea acuosa, pero por la ruptura de las membranas laterales. La Shigella. La Shigella tiene una capacidad de hacer la toxina Shiga, que es súper importante para la Shigella, y causa una diarrea acuosa, una diarrea sanguinolenta, dependiendo si la toxina Shiga está o no. Shigella, entonces tenemos que pensar en dos cosas. Por un lado, que la Shigella va a entrar y va a hacer una invasión entre las células, y por otro lado, que tenemos la toxina de Shigella. Pero lo otro que tenemos que pensar en la Shigella es que tenemos portadores sanos. De hecho, el humano es el único reservorio de Shigella y que la Shigella ocasionalmente puede causar el síndrome urémico hemolítico, por eso está el riñón acá, por la toxina que tiene. La Shigella entonces hace una infección aguda que dura más o menos una semana, pero en personas inmunocomprometidas puede durar hasta 3-6 semanas. Y en niños puede llegar a capaz de hacer un síndrome urémico hemolítico. La enterohemorrágica, la E. coli enterohemorrágica, hace una toxina parecida a la toxina de Shiga. De hecho, es igual, es el mismo plásmido, pero se lo robó a la Shiga. Y lo que está haciendo es, usando esa toxina, por un lado causa el síndrome urémico hemolítico y por otro lado va a causar una diarrea, normalmente sanguinolenta con vómitos. Y más o menos dura 1 semana, 2 semanas de esa diarrea. Y claramente tenemos la complicación que es el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que está causada por algunas E. coli, las enterohemorrágicas, y que causa a niños, principalmente porque los receptores de riñón de CB3 de los niños tienen más receptores. Las células del riñón de los niños tienen esos receptores y los adultos ya no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cocinar bien todos los alimentos para los niños y no darles alimentos sin cocinar. Pasamos entonces a la Campylobacter jejuni. La Campylobacter va a ser una contaminación cruzada. O sea, en realidad nosotros no deberíamos tenerla, sino que se contamina el agua por las heces de algunos animales. O también se contamina por comer la carne contaminada con esos heces o con los desechos de los animales. Y lo que vamos a tener es, a un principio podemos tener una diarrea acuosa y después vamos a tener una diarrea más sanguinolenta que va a durar más o menos 1 semana. Pasamos entonces a la salmonela. La salmonela tenemos 2 tipos de salmonela, la entérica y la bongori. Y las salmonelas, adentro de la entérica, se subdivide en la serotipo tipi y que tenemos la salmonela, quedó confuso, vamos de vuelta. Tenemos salmonela. La salmonela tiene 2 especies. Adentro de la especie de salmonela entérica, que es la que estudiamos, tenemos el serotipo entérica. Entonces queda salmonela entérica tipo TIFI.
Entonces esa es la Salmonella typhi que nosotros estudiamos. Por un lado, invade las células de la luz y al invadir esas células rompe esas células causando una diarrea sanguinolenta, pero también hace una fiebre entérica que sería como la fiebre tifoidea, pero más suavecita. Entonces, puede causar postración, septicemia, causa distintos grados de patología, desde una diarrea acuosa a una sepsis. Y la salmonela vamos a estar vinculándola a huevos que no fueron bien o lavados o bien conservados. Y también vamos por ejemplo, mayonesas caseras, podemos vincular la salmonela. Y esa patología va a durar más o menos una semana en que la persona se contagia con salmonela hasta la resolución del cuadro. Y puede ser una resolución favorable o no, dependiendo del sistema inmune de la persona. Pasamos a intoxicaciones. Intoxicaciones es un tema súper tomado y es muy fácil de pensarlo. Tenemos distintas intoxicaciones, pero las intoxicaciones son distintas a tener una infección. En el caso de la infección, yo tengo la bacteria que está adentro mío causando, produciendo la toxina. Si nosotros estamos hablando de intoxicaciones, solo estamos hablando de la toxina. Entonces, de las intoxicaciones vamos a ver por cada uno de las bacterias, ahí son todas bacterias, y estamos hablando, vamos a pensar en comidas distintas y también en toxinas distintas. Esas comidas son muy características principalmente para cuando rendimos un choice o cuando rendimos también el bolillero. Son muy características porque las preguntas van por ahí, por las comidas que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de botulinio, estamos hablando de latas. Por ejemplo, la última noticia muy grande de intoxicación que tuvimos de botulinio fue por hummus, que 2 hermanas comieron y estuvieron internadas un tiempo largo en el Muniz. Y lo que pasó es que cuando abrimos la lata, matamos la bacteria, pero no destruimos las toxinas. Entonces, cuando yo como esa comida de esa lata, estoy comiendo solamente la toxina, no la bacteria. Ahora, por ejemplo, el Clostridium botulinum infantil, estamos comiendo las esporas de esos Clostridiums y como el sistema inmune del niño todavía no está suficientemente desarrollado, va a desarrollar la bacteria, que la bacteria va a producir la toxina y ahí va a causar la diarrea. Por otro lado, si estamos hablando de Clostridium perfringens, aureus y cereus, directamente lo que pasó fue tenía la bacteria, por ejemplo, en el arroz, en el caso de cereus, y ese arroz quedó de un día para el otro arriba de la mesada y la bacteria se reprodujo, produjo la toxina. Y lo que pasó es cuando yo calenté de vuelta el arroz, maté la bacteria, pero no desnaturalicé la toxina. Entonces tenemos que pensar que por ahí son toxinas termoestables y que esas toxinas van a estar siendo producidas por bacterias que están en ese lugar, pero que yo terminé matando las bacterias porque calenté esa comida. Ahora, por ejemplo, el refrigerio que tiene una toxina termolable, una toxina termoestable, si yo como la carne fría y contaminada, voy a tener el bicho, la bacteria dando vueltas y las dos toxinas. Ya, por un acaso tenía la bacteria, calenté la carne, maté la bacteria y destruí las toxinas termolables, pero la termoestable perduró en esa carne, en ese pollo, y yo comí esa toxina termoestable y por eso produjo diarrea en mi cuerpo. Esas son intoxicaciones, es muy simples. Tenemos distintas intoxicaciones, podemos tener otras intoxicaciones por ejemplo, parásitos o hasta por moluscos. Vamos a tener distintas intoxicaciones dependiendo de qué alimento estamos hablando, pero esas son las que se enfocan en microbiología. Pasemos entonces a parásitos intestinales. A mí me encantan parásitos intestinales, pero vamos despacito que son muchos parásitos. Primero de todo vamos a ver los protozoarios intestinales. Tenemos la Giardia, que es un amor, amo la Giardia. La entamoeba histolítica, que está acá en el C. La entamoeba coli, también podemos hablar de ellas. Y las otras, la verdad que no estudiamos, por lo menos en la UBA no las vemos.
Y no las vemos porque no son endémicas de Argentina. Cuando hacen esos grafiquitos tienen todos los protozoarios, pero estudiamos, cada universidad se pone a estudiar las cosas que son endémicas de su país, claro. Y después tenemos los coccidios. Tenemos el Balanctocitis hominis, que podemos verlo, el Cryptosporidium, la Cyclospora belli, acá está, la Cyclospora belli, que Isospora belli le cambiaron el nombre, y la Cyclospora. Esos son los que vamos a estudiar, vamos a ver acá en microbiología. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Primero se los presenté. Vamos a arrancar para atrás. Arrancamos con los coccidios. Tenemos el Cryptosporidium y causa la criptosporosis. Y en realidad todos esos vamos a pensarlos más cuando hablamos de pacientes inmunocomprometidos. Resurgieron los coccidios con los pacientes HIV, SIDA, porque con la inmunosupresión no había flora, no había sistema inmune para protegernos de esos parásitos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, de forma general, todos comemos los quistes. Una vez los quistes adentro del intestino se van a desenquistar y los esporozoitos, que son la forma activa de esos parásitos, de esos protozoarios, van a viajar por el cuerpo, van a viajar por el sistema digestivo, por la luz gastrointestinal y van a reproducirse. Algunos entran adentro de las células humanas y ahí adentro hacen sus quistes de vuelta y liberan tanto los quistes como esporozoitos en la materia fecal, que va a ser nuestra forma de diagnóstico. Eso pasa con todos. El Cryptosporidium, ¿qué es lo que tiene de importante? Tiene una tasa de infección, un número de bichitos que necesita para infectar muy bajita, que es la dosis infectiva. La dosis infectiva es menos de 100 Cryptosporidiums para poder infectar a la persona. Cuando nosotros nos infectamos, como ya se los estaba explicando antes, si tenemos un sistema inmune que está bien, que está calificado, que puede defendernos, va a luchar contra el Cryptosporidium y los va a matar todos. Pero si no, va a seguir reproduciéndose y vamos a liberar más Cryptosporidium. La Cytospora belli o la Isospora belli, que se actualizó el nombre, es parecida, pero necesita más quistes para poder causar la infección. No, acá nos quedó saltando en las fotitos el Ballontium coli, a ver si está por acá. No, el Ballontium coli no está en ninguna de las fotitos. Y el Ballontium coli es parecida a la isospora, pero tiene muchos pelitos por todos lados. En el apunte acá estoy mirando que tienen un dibujito. Y lo que tienen que saber es que, por un lado, está más vinculado a áreas con muchos cerdos. El Ballontium coli, la pregunta de Choice va a tener algún cerdo para que puedan pensar en Ballontium coli. Y por otro lado, es que a diferencia del Cryptosporidium y de la isospora, que estaba en intestino delgado, el Ballontium coli va a estar en intestino grueso. Entonces, vamos a tener esas diferencias en la diarrea, porque la diarrea del intestino grueso va a ser una diarrea más acuosa, una diarrea intestinal del intestino delgado puede ser que sea una diarrea más sanguinolenta. Y además, cuando pensamos en intestino grueso, tenemos que pensar que no solo va a causar diarrea, sino irritación. Entonces, no vamos a tener un signo claro de diarrea, sino que podemos tener una irritación del sistema digestivo. Volvemos entonces y vamos a hablar un toquecito de entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica la vemos en todos lados, así que por favor sépanla, porque les van a tomar en algún momento de su carrera en micro 1, en micro 2, en infecto, en impacto 2. Entonces, por favor, apréndanla. Y es una boludez. Da una diarrea, tiene un quiste, un trofozoito, el quiste, todas esas, ¿no? El quiste entra, intestino delgado con el cambio de pH se desenquista, forma el trofozoito puede ir a la mucosa de intestino grueso, a veces puede invadir algunos órganos y hace una diarrea líquida, una diarrea osmótica que está causada
por la destrucción de la pared intestinal, lo que le permite invadir esa pared intestinal y formar las úlceras que normalmente forman. Es una ameba, entonces piensen cómo una ameba va con cara de ameba haciendo las cosas. Las giardias intestinales. Las giardias duodenales o intestinales es ese bichito con ojitos hermoso que tenemos acá. Y la giardia, y causa la giardasis, que es una infección que probablemente vamos a verla en los choice o en la clínica misma, vamos a verla en niños, en humanitos chiquititos con menos de 2 años, normalmente vinculados al colegio, normalmente van a estar en un maternal o algo, y van a tener esa transmisión de los niños entre ellos. La giardiasis va a causar una infección aguda, que es una diarrea acuosa, y después va a causar un síndrome de mala absorción, porque tiene como unas ventositas en la parte de abajo y se pegotea en la pared intestinal, y de ahí va a quitar, por un lado, por la superficie de contacto con los alimentos, va a hacer una mala absorción por eso, y también por sus ventosas, que va a succionar los nutrientes de las células que sí logran absorber. Y esos son los protozoarios intestinales que tenemos que saber en microbiología. Pasamos entonces a los que son los nematodes. Los nematodes son gusanos redondos. Los gusanos redondos vamos a tener el Ascaris, vamos a tener, Ascaris trichuris, acá es el huevito de la trichuris, el Enterobius vermicularis y Strongyloides. Después vamos a pasar a las uncinarias, que también son redonditos, pero van a causar la infección de otra forma. Bien, el Ascaris lumbricoides, entonces, las cariasis, el Ascaris hay en todos lados, no importa si es rico o pobre, no importa mucho. Causa infección, y lo que tiene de interesante es que son varios Ascaris. Puedes tener una sobrepoblación de Ascaris y causar una mala absorción, causar distintas patologías por ese Ascaris. Cuando nosotros comemos el huevo de Ascaris, comemos el huevo embrionado que estuvo en el ambiente para madurarse, por lo tanto es un geominto. Por otro lado, el Ascaris lo que va a hacer, vamos a buscar el ciclo de Ascaris. Bien, ahí les puse el ciclo porque es más fácil de entender. Nosotros vamos a comer ese huevo embrionado que tiene, o sea, que está embrionado significa que está fertilizado, que está madurado. Entonces, ese huevo lo comemos, hace ciclo de luz. Acuérdense que el ciclo de luz era el pasaje de las larvas por el sistema respiratorio, por el pulmón, se salen, entran, vamos a hacerlo. Vienen por el sistema digestivo, se mete por la pared, por la sangre, llega a pulmón, pasa, sale de la sangre, sale del sistema circulatorio, va para el sistema respiratorio, para los bronquios, del sistema bronquial es deglutido y vuelve como larva ya madura, como adulto, a el sistema digestivo. Cuando es adulto vamos a tener la hembra y el macho. Cuando somos adultos tenemos una hembra y un macho que se van a parear y van a liberar huevos. Huevos fertilizados si tenemos hembra y macho, y huevos infertilizados si no tenemos hembra y macho. Igualmente si tenemos los dos podemos liberar huevos fertilizados y no fertilizados. Los que son fertilizados son los que van a continuar el ciclo, porque se van en la tierra, como son geomintos, van a hacerse toda esa etapa de maduración hasta el momento que voy a tener de vuelta un huevo embrionado y voy a hacer voy a hacer de vuelta el ciclo en el humano. Fíjense que el único huésped que tiene el Ascaris es el humano, y lo que va a infectarnos entonces es el huevo embrionado, y el elemento diagnóstico van a ser los huevos de modo general. Fíjense, esas son microscopías que los huevos tienen como esa formita, los huevos que no están embrionados, los huevos que no están madurados, por así decir, tienen esa formita opacionada, como que tienen como onditas alrededor, y de esa forma es como lo vamos a diagnosticar. También es común que con Ascaris haya liberación del adulto en la materia fecal, y puede ser que el paciente directamente traiga el adulto. Ahora, cosas interesantes del Ascaris que normalmente toman en choice, que el Ascaris no se fija
por la boca, como los otros nematodes, no es que succiona, el Ascaris come la comida que está en la luz, y por eso causa un síndrome de mala absorción en la persona, causa una clínica muy característica que tenemos que el niño está todo flaco y tiene la panza gigante como si estuviera, entre comillas, embarazado, tiene una panza de embarazada y está todo flaquito, flaquito, flaquito. Eso pasa porque el Ascaris está ocupando mucho espacio en el intestino, está aumentando el tamaño de la panza de ese nene, pero no deja que el nene absorba todos los nutrientes que podría ser absorbido. Entonces, ese niño tiene una ascariasis. La pregunta de Joyce entonces acá puede ser cómo se sostiene el Ascaris en la luz, y el Ascaris se sostiene por la musculatura moviéndose, tiene una musculatura muy fuerte y esa musculatura hace que se quede en la luz por movimiento. Con Ascaris también es importante recordar que puede ser que como tenemos una sobreinfección, como tenemos muchos, el Ascaris migre y cause patología biliar, o migre y cause tamponamiento de alguna arteria o vena. El Trichuris trichuris entonces es una patología que está causada por el Trichuris trichuris y es la trichuriasis. La verdad que si le decís trichuriasis o trichuriuria es lo mismo. Lo que vamos a hacer es comer el huevo que está embrionado, que tiene esa formita de limón. Se le dice operculada porque tiene los dos puntitos. Esa pregunta de Joyce en formatito de limón. Comemos ese huevo entonces y la larva migra adentro de lo que es el intestino delgado hasta el intestino grueso, nuevamente al ciego, y en el ciego lo que va a tener es la hembra y el macho se van a intercruzar. Fíjense que el macho se esconde dentro de la hembra y van a formar más huevitos. Esos huevitos no embrionados van a estar siendo madurados en el suelo y adentro después nosotros. Es un ciclo muy parecido a todos los otros que ya veníamos viendo. Pasamos entonces a Enterobius. Enterobius es otro nematodo intestinal que va a tener un ciclo súper simple. Inclusive ese ciclo es más simple que de Ascaris y los otros que estábamos viendo porque los huevos ya salen maduros. Entonces, ¿cómo pasa? Nos infectamos con el huevo del Enterobius, del Oxyurius, y comemos ese huevo. Entonces, en el intestino delgado nace la larvita 1, se sale del huevo, migra hasta el ciego donde tenemos los adultos. La hembra y el macho se cruzan y forman más huevos, y la hembra tiene una particularidad muy grande, que sale por el ano a poner los huevos afuera, poner los huevos en el perineo. Entonces el diagnóstico de Enterobius, de Oxyurius, va a ser con una cinta scotch, lo que estamos viendo acá, que es el método de Graham, que lo que vamos a usar una cinta scotch y un palito de los bajalenguas para poder sacar y ver los huevitos en el ano del niño. El Oxyurius, el Enterobius, va a hacer una diseminación, una infección por todos lados de la casa, de modo que tenemos que tratar no solo al nene que está infectado, sino a toda la familia. Una cosa interesante de Oxyurius es que por ahí la clínica no es tan característica una clínica de nematodes, sino que el nene está irritado, que el nene está de mal humor, no come bien y todo eso. ¿Por qué? Porque la hembra al salir del ano causa el picazón, que es el típico chiste de que se rasca el culo y tiene parásitos, es para el Oxyurius. Y es súper común en los colegios, es súper común que toda la familia tenga cuando un nene tenga. Entonces, al Oxyurius, al Enterobius, tengo que tratar toda la familia y tengo que pensar en una clínica no solo de digestiva, sino que tengo que pensar en una clínica integral de todo el niño. Pasamos entonces a Strongyloides. El Strongyloides tiene 3 ciclos en realidad. Tiene un ciclo que es una autoinfección, que yo como el huevo, el parásito pone más huevos y adentro de mi propio cuerpo el parásito libera los huevos, esos huevos salen, se rompen adentro de mi cuerpo y liberan más parásitos. Tenemos después un ciclo libre que puede ser en geominto, o sea, sin hospedero intermediario, en la cual los dos parásitos en el ambiente, hembra y macho, van a hacer huevos y esos huevos forman una larva rabidiforme y esa larva filariforme puede penetrar la piel
Y por último tenemos un ciclo con un animalito que nos forma, que nos sirve tanto de hospedero intermediario contra hospedero definitivo. Que el humano en todo caso también sería un tanto hospedero intermediario contra hospedero definitivo porque el parásito tiene ese ciclo en el aire libre. Entonces no necesita que esté el humano para estar el ciclo. Cuando describimos lo que es un hospedero definitivo, hablamos de que tiene las formas sexuadas de su replicación o la forma adulta de la replicación. Entonces, tanto el perrito como el humano acá serían hospederos definitivos. El estrongiloides está muy relacionado a personas con inmunocompromisos. Por ejemplo, si vamos a hacer una quimioterapia, un trasplante y vamos a inmunosuprimir a una persona, es de buena práctica hacer, antes de empezar a inmunosuprimir a esa persona, hacer un cofro parasitológico para saber si la persona tiene estrongiloides y así descartar que pueda tener una infección por estrongiloides. Pasamos entonces a las uncinarias. Las uncinarias son dos, el ancilostoma y el necator. Ambas tienen esos dientitos que en realidad son placas cortantes y esas placas cortantes es lo que usan para penetrar la piel. Ambas hacen la misma cosa. Penetran la piel, a penetrar la piel van por el torrente sanguíneo, viajan por todo el cuerpo, llegan al sistema respiratorio y en el sistema respiratorio hacen lo mismo que Ascaris, porque hacen ciclo de luz. Y el ciclo de luz es el viaje de las larvas por el sistema circulatorio / respiratorio hasta que sean adultos y lleguen al sistema digestivo. Cuando se llegan al sistema digestivo, van a reproducirse y liberar los huevitos que van a estar en la caca, y esos huevitos van a liberar una larva rediforme y esa larva va a evolucionar a filariforme que tiene los dientitos y esos dientitos van de vuelta a entrar a la piel. Ojo acá, que tenemos otras patologías que podríamos pensar en ellas. Sigamos entonces con los cestodes. Los cestodes son los virus. Estoy mareada. La parte de digestiva es muy larga. Yo sugiero, voy a intentar hacerlo en distintos videos. Así que arrancamos entonces con los cestodes, que son los parásitos aplanados. Son parásitos que son como finitos. Es como si agarráramos un nematode que era redondito y lo aplastamos. Entonces los cestodes también van a estar divididos entre pedacitos que son las proglótides y lo último que es la cabeza que teníamos de ese parásito. En esa cabeza vamos a tener el rostrilo, que es esa boquita que se agarra con garras, se queda atrapada en lo que es el epitelio y después tenemos podemos tener esos hooks o suckers, que son las ventositas que podemos tener, y ese cólex, que es nuestra cabeza, es lo que nos va a permitir que tengamos más parásitos. Entonces, si yo voy matando el parásito, pero no termino de matar el escólex, si no termino de sacar el escólex del cuerpo, voy a seguir teniendo ese parásito mientras tenga ese escólex. No importa cuántas proglótides yo saque de esa persona. Y vamos a tener distintos cestodes. Vamos a tener la Taenia solio, la Taenia saginata, que esas son las principales que tenemos en Argentina. Después podemos tener la Eminolapsis nana, que es esta, que es chiquitita. Es lo mismo que las otras, pero le dicen nana porque es muy chiquitita. Y también el latum, el Diphloborotorium latum, el latum. Yo le digo latum cuando daba clases, cuando tomaba examen. No, el latum, el Diphylatum, porque es muy complejo de decirlo. Y ese está asociado a consumo, por ejemplo, de atún, consumo de pescados crudos. No tanto el salmón, sino que los pescados más de carne blanca le gustan. No me pregunten por qué. Y entonces arrancamos con los ciclos para que podamos ver cada uno, que esos son ciclos súper importantes. Pregunta de examen es la diferencia entre las proglótides y los escólex entre Taenia solio y Taenia saginata. Más allá de que la Taenia solio puede hacer cisticercosis y la saginata no hace cisticercosis, la Taenia solio infecta los cerdos y la Taenia saginata infecta las vacas, es importante saber que las Taenia solio siempre van a ser más chiquitas que las Taenia saginatas.
El escólex de la saginata tiene ventosas, pero no tiene rostrijo, y la tenasolio tiene ventositas y tiene los ganchitos arriba. Y la tenasolio, como les dije, como las proglótides son más chiquitas, van a tener esas menos ramificaciones que la saginata, que normalmente tiene arriba de 15 y la tenasolio tiene menos de 12, creo que era el número que ponía en el choice. Bien, entonces arrancamos con el ciclo. El ciclo de las dos va a ser igual. De hecho, ese es el ciclo de casi todas los estodes. Vamos a tener un humano que come vamos a arrancar por acá. El humano caga el huevito, caga las proglótides grávidas. Las proglótides grávidas tienen huevitos. Bien, una vaca, un cerdo, un animal come esos huevitos y tiene un quiste adentro de su cuerpo que es una oncosfera. La oncosfera es, acá adentro tengo el músculo, adentro de ese músculo formé un quiste, adentro de ese quiste tengo el huevito del cestode, sea de la tenisolio o de la saginata, con la larvita adentro. Fíjense que acá tengo un escólex adentro de mi oncosfera. Entonces, yo formé ese quiste, ese cisticerco. Cuando el humano come una carne mal cocida, ¿cómo es ese cisticerco? Como toda ese músculo con la oncoesfera. Entonces, en el sistema digestivo, ese quiste se desenquista y me libera el escólex que estaba acá adentro y me produce un cestode adulto en mi sistema digestivo. Ahora, ojo, creo que les puse, si yo como el huevo de Taenia solium, no de la saginata, de Taenia solium, porque no lavé bien las manos, porque contaminé los alimentos, voy a tener el cisticerco, porque voy a actuar como si fuera la vaquita, voy a actuar como si fuera el cerdito acá, porque es Taenia solium. Entonces, yo puedo estar de este lado o de este lado del ciclo, porque si yo como el huevo, voy a estar acá. Si yo como la oncosfera, voy a estar acá. Entonces, la diferencia es que nosotros no comemos a otros humanos. Si comiéramos a otros humanos, si fuéramos caníbales, podríamos estar en los dos lugares del ciclo, porque podríamos tener el cisticerco y podríamos tener la teniasis, que es la tenia entera. Y el cisticerco normalmente está puede estar en hígado, puede estar en cerebro, puede estar en corazón, depende de la persona. Es muy común en cerebro por la clínica que causa, es muy común diagnosticarlo en cerebro porque causa más clínica. Y hasta acá llegamos con digestivo. ¡Ay, por fin! Terminamos con digestivo, que es larguísimo. Ya saben, si tienen auguratura, pongan en el Classroom. Y espero que aprueben muy rápidamente Micro 2, que es una materia hermosa.